por qué desaparece gente en México? ¿Dónde están esas personas? Claro, tenemos que saber quién fue, por qué lo hizo, cómo se está haciendo en el país, pero la pregunta de fondo es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sigue pasando esto? Miguel nos lo decía hace un momento, estamos atravesando una terrible crisis de derechos humanos, yo sí creo que sea la peor, pero es cierto, no estamos ante fenómenos radicalmente nuevos en México. Cualquiera que haga un repaso a, ya no digo a las fuentes históricas, que si, como supongo hay muchas y muchos abogados aquí en este espacio, habrán conocido al menos del caso de Rosendo Radilla. Entonces, en una pequeña revisión a la jurisprudencia interamericana, cualquiera podría darse cuenta que pese al sistemático rechazo del Estado, lo que se configura en México es un patrón sistemático y, aunque genere prurito en algunas autoridades, generalizado de desapariciones forzadas y de tortura y de detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos. Es cierto que quizá se focalizó la violencia de estas desapariciones en aquel momento que los historiadores han dado a llamar guerra sucia, principalmente en el estado de Guerrero y principalmente en el municipio de Atoyac de Álvarez, que al menos por lo que hace a los poco más de 700 casos documentados, subrayo, documentados, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos el 80% ocurrieron en Atoyac de Álvarez. Estamos hablando del total de los casos nacionales, en un solo municipio. El desgaste del tejido social en Atoyac de Álvarez es brutal. Hoy no hay nadie en Atoyac de Álvarez que no tenga un primo, un hermano, un padre, un amigo, un vecino desaparecido. ¿Están muertos? ¿Están muertas las personas desaparecidas de Atoyac en los 60? ¿Alguien puede decir, este año debe estar cumpliendo poco más de 100 años, que Rosendo Radilla ha muerto? ¿Quién puede decir que está muerto? Nadie puede decir que está muerto. Digo, podemos sacar cuentas, podemos apelar al sentido común. No hay evidencia de que haya muerto. Está desaparecido. ¿Dónde está esa persona? La Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano que pese a su negativa a reconocer la realidad de todos esos fenómenos, se verificaba efectivamente este contexto y este patrón de desapariciones sistemáticas, una práctica de Estado recurrente en este país. E igual que en los casos de los 60 y de los 70 y de los 80, de los casos que se han documentado de los 90 y de todos los de esta llamada guerra contra la delincuencia, o sea, de la guerra sucia a la guerra a la delincuencia, que hay un continuo de violencia en el país. No hay sanciones por desaparición. No hay un informe histórico reconocido, respaldado, apropiado por las autoridades sobre este grave fenómeno. El informe histórico de la Nación Mexicana que preparó la Fiscalía que se creó para investigar los casos de la así llamada guerra sucia fue negado por el Estado. Y entonces la Corte Interamericana, quienes que estuvimos cerca de la historia lo decimos un poco en tono de
broma, pues aplicaron la prueba del Nord Suiza. ¿Qué es eso de la prueba del Nord Suiza? Pues así como si sabe a pollo y huele a pollo, pues ¿qué es? Pollo. Así también un informe que es pagado con dinero público, elaborado por servidores públicos, es ¿qué? Privado, es académico, es oficial, es público. El Estado no lo quiso reconocer. La Corte Interamericana dijo, bueno, a ver, aquí hay suficientes elementos como para determinar que esto sí ocurrió. Este informe sí habla de hechos verdaderos que pasaron. Pero ¿cuáles son las secuelas de toda esta impunidad? De este 100% impunidad en casos de la llamada guerra sucia. La FEMOSPA al final abrió o produjo en toda su vida útil alrededor de 2 consignaciones, pero no se materializaron. De miles de denuncias, de miles de quejas. La proporción siempre termina siendo residual. Esta dinámica que se siguió para procesar los casos de la guerra sucia se está reproduciendo en el México actual con los casos de la llamada guerra contra la delincuencia, de la política que el Estado ha implementado desde administraciones anteriores, pero que no ha sido modificada durante la administración vigente. Es decir, la alternancia partidista no ha significado una alternancia o una transición en temas de política en materia de derechos humanos, si es que existe alguna política en materia de derechos humanos. Hay, eso sí, este tipo de situaciones como la firma de convenios, ya lo platicaba también Miguel, todo esto pues se sientan con casi todos en la mesa, pero esas mesas no están produciendo resultados. Para aterrizar al caso concreto de Querétaro, que es el que nos convoca, a mí me gustaría llamar la atención sobre el tema específico de cómo esta impunidad y cómo esta multiplicidad de mecanismos y de instituciones y de leyes, primero, pues no está generando una dinámica de apropiación por parte de las víctimas, y segundo, se está reproduciendo de lo federal a lo local en el caso queretano, lo cual pues es bastante preocupante. Me parece que de aquí a 4 días se cumple un año que se publicó la ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición de personas de Querétaro. A un año, y bueno, tengo que comentarlo también, yo estuve muy honrado de que en ese proceso, tanto Alejandro Cano como Leonardo Nava y los diputados que estuvieron muy metidos en la elaboración de la ley, pues me invitaron a participar como asesor, digamos, del proceso, y estuvimos acompañando con algo de la experiencia que hemos tenido sobre estos temas para construir la legislación. Entonces, es una ley de la cual tengo que decir, me siento orgulloso, me parece, y no pretendo exagerar, la mejor ley en materia de desaparición que hay en el país hoy. Es la mejor ley. El gran problema, y a eso iba, son los resultados de las leyes. Hasta donde tengo entendido, quizá los colegas de las instituciones de Querétaro me podrán desmentir, pero hay 0 averiguaciones previas abiertas hoy por el delito de desaparición en Querétaro. ¿Cierto? 0. En Querétaro no hay averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría del Estado por el delito de desaparición.
desde luego, y por lo tanto, cuántas sentencias hay por el delito de desaparición. Claro. Igual que a nivel federal, no hay sentencias por desaparición. Y entonces, ¿los 43 de Ayotzinapa no fueron desaparecidos? ¿Los más de 140 casos denunciados en Querétaro no son personas desaparecidas? Ahora, 140 estamos hablando de un año acá. O sea, cada año promedio Querétaro aporta a la cifra que actualmente va en arriba de 23,100 personas desaparecidas. Claro, no es Tamaulipas, no es Sinaloa, no es Michoacán, no es Guerrero, pero como un estado que se precia ser pacífico, productivo, industrioso, dedicado al trabajo, le da 100 personas desaparecidas al año a este país. Y una de las respuestas, o una de las claves para responder esta pregunta es ¿cuánto de estos casos se está castigando? ¿Qué mensaje le estamos dando a los grupos o a las personas que se dedican a hacer el mal en nuestra sociedad? Que pueden hacer lo que quieran con nosotros, lo que quieran. Pueden matar, nos pueden violar, nos pueden desaparecer, nos pueden robar, nos pueden secuestrar, nos pueden extorsionar, pueden hacer lo que quieran. No pasa nada. No se castiga. No se investiga. Dejen ustedes que se castigue. No se investigan los casos. Insisto, todavía si dijéramos, bueno, aquí hay una serie de averiguaciones previas abiertas. Esto se está construyendo. El Ministerio Público está detrás de los perpetradores. Se está investigando. No se está investigando. Por tanto, no se está sancionando. Por tanto, no se está reparando. Y por tanto, el ciclo se cierra, no se está previniendo estas conductas. Y es una muy mala noticia para Querétaro. Es una muy mala noticia de cómo se están conduciendo las políticas en materia de justicia y seguridad en un estado que le ha dado al país la mejor ley en la materia. Una ley, cabe señalar, y me disculparás el exabrupto de pluralidad, Alejandro, que sí iniciaste, Leonardo inició, pero que se la apropiaron todos los partidos. Es una ley que aprobó el Congreso por unanimidad. El Congreso cumplió. Pero esto no está trascendiendo el ámbito en el cual la ley se ejecuta con efectividad. O más bien, se ejecuta, punto. No sabemos todavía si con efectividad. No se está ejecutando la ley en absoluto. Es una verdadera lástima, es un desperdicio de ley. Hay un consenso, y yo creo que las queretanas y los queretanos son los únicos que lo han sabido menos o que no lo saben, en las recomendaciones de los organismos de protección internacional de derechos humanos, en el Comité de la Convención de la ONU, en el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, los diversos relatores que han visitado México, la misma Comisión Interamericana, que toman siempre como referente la ley de Querétaro. Hoy se está discutiendo a nivel nacional la creación de la Ley General de Desaparición. Hay 23 iniciativas abiertas. Yo las he revisado todas y les puedo decir que todas siguen fielmente la estructura que por primera vez en el país puso Querétaro en la mesa. Es decir, el modelo que se va a discutir, que se va a debatir, que va a ser la regla nacional en materia de desapariciones, es el modelo queretano. En el capítulo que tiene que ver con la declaración de ausencia por desaparición, que ahora quizá lo podemos platicar más ampliamente, hay una mixtura entre la ley de Querétaro y la ley de Coahuila, que también es un estándar y un referente fidedigno. Nada más que Coahuila lo que tiene, que es muy innovador y que es de destacarse,
es solamente una ley en materia de declaración de ausencia. No es una ley especial que cubra todos los diversos fenómenos de la desaparición. Yo quisiera hablarles un momento, si me permiten, de por qué se está tomando la ley de Querétaro como un referente en la discusión nacional. Y al final volvemos a la realidad, ¿les parece? Digo, la ley es parte de la realidad, pero me refiero a la realidad más allá de la ley, más allá del texto. ¿Por qué estas 23 iniciativas se están tomando en consideración? Las que están presentando el PRI, el PAN, el PRD, el gobierno federal, las que se discuten en las mesas de trabajo, la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿por qué están basándose en el modelo queretano? Primero, y ya se hacía referencia aquí al nombre, es cierto, es un nombre que parecería innecesariamente largo, es necesariamente largo. Yo defiendo que es necesariamente largo porque es una ley que nos dice desde el título, y la estructura reitera este espíritu, esta concepción, las 4 obligaciones específicas que tienen todas las autoridades a la luz del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución mexicana. Hay que recordar, este artículo se reformó en 2011. Este artículo se reformó desde la sociedad civil. Este artículo es el más importante de todos los artículos de todo el derecho en México en materia de derechos humanos. Este artículo es el que funda la ampliación de nuestro derecho en materia de obligaciones de derechos humanos a todas las normas en la materia que consten en tratados internacionales ratificados por México. Y eso incluye la jurisprudencia interamericana cuando en las mismas convenciones, por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se estipula la obligatoriedad de esta jurisprudencia, es decir, en los casos en los que México es parte y por extensión en la interpretación que ha hecho la Suprema Corte recientemente, también los demás casos en calidad de criterios orientadores. Este artículo además establece las obligaciones que tienen todas las autoridades frente a los derechos humanos en abstracto, es decir, ante todos los derechos de todas las personas, todas las autoridades deben promover, respetar, garantizar y proteger. Pero ¿qué pasa si no cumplen con estas obligaciones? Entonces ocurre la violación de derechos humanos. ¿Y qué pasa cuando se violan derechos humanos? El Estado debe hacer 4 cosas. Y lo dice textualmente el artículo 1. Debe prevenir, investigar, sancionar y por eso se llama así la ley de Querétaro. Y por eso tiene la estructura que tiene la ley de Querétaro. Y por eso la ley de Querétaro en esta materia es la primera que se da en el país, no solo en materia de desaparición, sino en materia de delitos que configuran violaciones de derechos humanos, que está, como también el artículo 1 establece, bajo una interpretación conforme. Es decir, el legislador ha hecho propia por primera vez en el país, este es el primer ejercicio de esto, después de la Ley General de Víctimas, pero tratándose de delitos que constituyen violación de derechos humanos, es el primer ejercicio en el país, en el que el legislador local hace interpretación conforme y aplica el principio de pro persona. Entonces es una ley que desde este momento, desde el nombre y con la estructura, está llena del espíritu del momento más elevado del garantismo del país. Porque el momento culminante del garantismo en México es la reforma constitucional de derechos humanos. Entonces ya esto le da una relevancia impresionante que no hay que escamotear, que no hay que dejar en un segundo plano. Ya eso es relevante. Y no solamente es relevante por la estructura, sino también por los contenidos. Hay cosas de avanzada en la legislación de desaparición de Querétaro
que, insisto, lamentamos muchísimo que no se esté viendo todavía reflejada en la realidad. Es una ley buena para una práctica que se queda atrás, no digamos una mala práctica, pero una práctica que se queda por debajo de la expectativa de la legislación. Una pregunta: ¿ya empezó la Procuraduría del Estado a construir la base de datos genética de Querétaro? Bueno, la ley dice que tiene que hacerlo, ¿sí? ¿Quién dijo eso? ¿No? Ya siempre no. ¿Cómo vamos con eso? No trabajo la Procuraduría. Correcto. Sé que lo tienen y tienen los perfiles genéticos y la pasan a la base nacional para poder hacer los cotejos con los cadáveres que encuentran en otras entidades. Bueno, eso que esperamos que sí, el gran problema es que no se ha informado, o sea, no es público, no hay una rendición de cuentas sobre eso. Sería buenísimo que así fuera, si no se presta este tipo de cuestionamientos. Eso es básico para construir una política nacional, no nada más una política queretana, una política nacional en materia de antropología forense, genética, búsqueda. ¿Cómo vamos a buscar a los desaparecidos si no sabemos si coinciden los restos que se encuentran en las fosas clandestinas, lamentablemente, ¿no?, o en cualquier otro lugar, con las personas que están denunciando las desapariciones? Lo que sigue contrastando es, insisto, que no hay averiguaciones previas, o sea, se construye la base de datos genética, pero de todas formas no hay consecuencias de ello. Pero eso no quita el mérito importantísimo de que la ley de Querétaro sea la primera que establece explícitamente, a partir del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, que cada semana la Procuraduría del Estado, y por eso digo, extrañamos que no se le esté informando de esto a la ciudadanía, sería fundamental. Cada semana le tendría que enviar a la PGR, para construir la base de datos genética nacional, su corte genético semanal, pues. A ver, en estos 7 días, ¿cuántos registros obtuvimos? Para que se cruce con los datos, o sea, estamos hablando de 2 bases de datos cruzadas, la base de datos de los restos mortales que se encuentran y la base de datos de código genético de los familiares. Se cruzan, hay un match, hay alguna relación, bueno, pues ya hay un resultado. Si no, se lleva semanalmente a la PGR para que a nivel nacional se hagan estos cruces que otras procuradurías no están haciendo y se pueda hacer un rastreo de las denuncias que se presentan con base en este código genético. Esto es de avanzada y esto es algo que pone a la ley, insisto, pues en un lugar privilegiado en la discusión que se lleva a nivel nacional. Importantísimo, los tipos, ¿cómo andamos de tiempo? Perfecto. Si no, aquí me avisas o un pellizco, reaccionamos. Importantísimo, los tipos penales que establece la ley. Hay que reconocer, no es la primera entidad que adopta un tipo penal de desaparición de personas por particulares. Esto ya había ocurrido en Jalisco. Lo que no había pasado en Jalisco es que se insertaran los tipos en el marco de una legislación más completa. Es decir, el puro tipo penal nos da para una parte de la sanción y para poner la base, el fundamento de la persecución, que es una parte mínima, pero una parte, al fin, de la investigación, no la bota. ¿Cómo cumplimos con las 4 dimensiones, con las 4 obligaciones? Bueno, teníamos que insertar los tipos penales en una ley como la ley de Querétaro. Entonces, en eso sí es la primera, pero, insisto, reitero un poco lo que se había hecho previamente en Jalisco, y lo hace bien porque se hace una armonización prácticamente literal, digo, necesariamente tropicalizada al contexto local, pero rescatando todos los elementos de la Convención Interamericana de Desaparición de Personas. Y por otra parte, al crear el tipo de
desaparición por particulares, se está armonizando el artículo 3º de la Convención Internacional, la Convención de la ONU, en la materia. Esos dos tipos deben conservarse, y así debe defenderse, como autónomos frente a cualquier otra conducta. Lo decía Alejandro al inicio, y me parece que es de las cosas más esenciales de una agenda de defensa de esta ley en la realidad, pelear que no se reclasifiquen las conductas cuando se trata de desaparición. O sea, las cosas vamos llamándoles por su nombre. A lo mejor no hay elementos suficientes todavía, en un primer momento de queja, de denuncia, para determinar que es desaparición forzada. Es decir, a lo mejor todavía no tenemos los elementos suficientes para probar que hubo participación de un agente del Estado. Pero pudo haber sido cualquier particular, el que sea, delincuencia organizada o no. El tema es, mientras se determina si es forzada o no, ¿por qué no vamos empezando, siempre que no se pida el rescate, si no hay secuestro, ¿por qué no vamos empezando por configurar como desaparición de personas por particulares? Y esa es una estrategia que podría ser virtuosa si no se abusa de los elementos del tipo, para que lo que es desaparición se llame desaparición, no se llame privación ilegal de la libertad, secuestro, abuso de autoridad, detención arbitraria, otra cosa que no es. Si no sabemos dónde está la persona, haya o no constancia escrita o verbal de que la autoridad niega su paradero, hay desaparición, punto. Es más, si se arraiga a una persona, el tiempo en el que no sabemos dónde está, de la detención física a la puesta en disposición, ahí hay desaparición. Siempre y cuando, insisto, no se diga dónde está la persona. Puede estar viva, perfectamente viva. De hecho, debemos presumir que está viva. Pero, indistintamente del estado en el que se encuentre o de dónde esté, si no sabemos dónde está, es desaparición. Punto. No hay rescate, no hay incentivo económico, es desaparición. Entonces vamos llamándole las cosas por su nombre. Cuando llegan las personas que han llegado, y sabemos que hay muchas quejas presentadas en la Defensoría de Derechos Humanos, por ejemplo. Yo estoy seguro que la Defensoría, siguiendo este espíritu estricto, riguroso, garantista que tiene Miguel, que ha expresado aquí en su mensaje inicial, no dice que se trata de un secuestro, o no dice que es una detención arbitraria, si hay elementos para decidir que es una desaparición. Que por cierto, sería interesante a lo mejor en el periodo de réplicas saber cuántas quejas tenemos presentadas y cómo lo está procesando la Defensoría. Pero el tema aquí es, necesitamos llamarle a las cosas por su nombre. ¿Por qué no se dice que hay desaparición cuando hay desaparición? Nada más para entender la lógica. Pues porque esto repercute en las estadísticas. Hay desaparición y puede haber alzas o bajas en la desaparición si efectivamente estamos registrando las conductas como desaparición. Entonces es más fácil y genera menos responsabilidad y menos impacto político y menos responsabilidad internacional para el Estado decir que se trata de otras conductas. Ese es el incentivo pernicioso. Pero, señoras y señores del gobierno, tomen nota. Hay un tipo penal que su ley es una de las primeras en el país que está adoptando, que dice que también los particulares pueden desaparecer. Empiecen por ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no? Que no se diga que lo que fue, que no esté en la estadística. No, eso no es lo peor. Lo peor es la desprotección en la que se deja la víctima. Porque decir que es desaparición no es lo mismo que decir que es secuestro.
Decir que es desaparición quiere decir que el delito es imprescriptible para empezar. Si hay una protección en el tiempo para que las víctimas puedan ejercer su derecho a la justicia. Y por medio del derecho a la justicia, al derecho a la verdad y el derecho a la reparación integral. Me parece que esto no se debería obviar, porque también cuando se está ante otros delitos, una característica típica de las investigaciones es que no se presuma la vida de la persona que está privada de la libertad. A lo mejor es un secuestro, han pasado ya muchos años, X o Y situación. En el caso de la desaparición, hayan pasado 2 días o 70 años, se presume la vida de la persona. Y esto quiere decir que no prescribe, que no debe prescribir la obligación de la autoridad investigadora de buscar a la persona, como esté, de buscar el paradero o el destino de la persona. Paradero, si está viva, si la encontramos ya fallecida, de todas formas tenemos que ir a buscarla. Es una persona que está desaparecida, es una obligación del Estado buscarla. Lo que está pasando a nivel nacional con este tema de búsquedas es que los familiares están desesperando con justa razón. Y lo que están haciendo es, no digo porque no se trata de eso evidentemente, tomar justicia de propia mano, o vengarse, o nada por el estilo. Están tomando investigación de propia mano, que es el colmo, porque eso debería ser una facultad exclusiva y preeminente del Estado. Lo que están haciendo los familiares es buscar por todas partes, bajo tierra, con rastreadores, pidiendo incluso a los gobiernos extranjeros que usen sus satélites o a organizaciones, están moviendo todos sus recursos para buscar a sus familiares. Y hay incluso misiones de búsqueda y de excavación. Hay gente que está con los georradares encontrando fosas y están teniendo mejores resultados que el Ministerio Público. ¿Por qué llegar a este extremo? ¿Por qué llegar a este punto de revictimización? Ustedes al inicio me dijeron que sentían impotencia, que sentían desesperanza. Pónganse en el lugar de estos familiares, que además de todo eso que ya sintieron, tengan que asumir por propia cuenta las investigaciones del caso y los costos de las investigaciones del caso y los sinsabores de las investigaciones del caso. Yo conozco a muchas personas que están ahorita haciendo excavaciones por su propia cuenta, en misiones ciudadanas de búsqueda de personas desaparecidas. Han encontrado a cientos de familiares de otras personas, pero no han encontrado a sus familiares. Y siguen buscando. Si ya con el escenario de que se clasifique como desaparición tenemos el déficit de la falta de voluntad política y de las inadecuadas técnicas de investigación, imagínense si nunca se clasifica nada como desaparición, cuando lo sea. Estamos eternizando el problema, estamos apostando a que esto jamás se resuelva. Y esto es una bomba de tiempo. Tenemos el subsuelo lleno de cadáveres. El país es una fosa. Pero lo seguimos metiendo debajo de la alfombra, como se dice coloquialmente. Esto es gravísimo, pero aquí en Querétaro, a diferencia de la gran mayoría de las entidades federativas, tiene una ley que faculta al Ministerio Público a clasificar 2 tipos de conducta distintos y además a ejercer búsquedas. Y además faculta a la Defensoría de Derechos Humanos a coadyuvar en la investigación. Es decir, no solamente es que el MP no quiere investigar, sino que la Defensoría de Derechos Humanos debe intervenir en la investigación. No solamente a instancia de parte, dice la ley que incluso oficiosamente. Es decir,
Si uno falla, el otro interviene. Es decir, no hay pretexto. Tiene que buscarse la gente. Y tiene que perseguirse a los culpables. Por supuesto que sí. Esas son de las ventajas que tienen ustedes en Querétaro, que tienen que usar con la ley que tienen. Y que, siendo ustedes creadores, como Estado, de una legislación tan completa, me atrevería a decir, a nombre del resto de las personas en México, ayúdenos a seguir promoviendo el modelo para que impacte efectivamente en la ley general que se está discutiendo. Creo que a un año de la publicación de la ley, lo más relevante que podría dar la ley es que se convierta en ley general. Claro, va a ser necesario hacer algunas adecuaciones, va a haber cosas que se van a ampliar, va a haber cosas que se van a eliminar quizá, y cosas que se van a adecuar porque es otro contexto. E instituciones quizá que se tienen que replantear. Una de ellas es el comité que crea la ley. Lo decía hace un momento Miguel y me parece bastante rescatable. No podemos seguir creando instituciones en México a las que los que están obligados a ir ni siquiera van a las sesiones. Esta es una conferencia de un personaje que llegó y que algo tuvo ahí medio que ver con la ley, si no viene no importa, pero a las sesiones no falten, o sea, las sesiones sí tendrían que ir. Si no, ¿cómo van a ser otra de las grandes aportaciones de la ley, que es la creación de un programa de atención a víctimas de desaparición, que todavía no existe, pero que hoy en la sesión, digo, ya estoy quitando el elemento sorpresa, pero hoy en la sesión me voy a atrever a sugerir que vayamos acelerando. Les voy a decir por qué. Tarde o temprano, este mismo año, vamos a tener ley general, o quizá a inicios del próximo, no sé. Claro, a falta del reglamento, ya sabemos cómo son estos procesos. Pero por lo pronto, en algún momento entre este año y el próximo, la ley de Querétaro va a convertirse en ley general, por decirlo de algún modo. Lo que se puede quedar de la ley de Querétaro es el estilo queretano de implementación de la ley general, eso sí. Y yo creo que sobre esta ley habría que hacer los replanteamientos de lo que venga en la ley general, porque técnicamente va a ser lo mismo. Pero si hay algo que vale la pena que conserven en Querétaro después de la ley general, es justamente la necesidad de crear este programa de atención a víctimas. Es decir, que haya un acompañamiento legal, que haya una serie de medidas de ayuda inmediata y de asistencia, porque a las víctimas se les debe ir acompañando mientras buscan justicia. No se les puede dejar a su suerte. Porque de otro modo va a pasar, y quizás estoy saltando otro tema, pero les aseguro está bastante articulado, va a pasar lo que está pasando hoy con la Ley General de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Política Nacional en la materia, que se está trasladando del combate a la impunidad a una póliza de seguros en caso de violación de derechos humanos. Un marino, un policía federal, un soldado, violaste derechos humanos, no hay problema, aquí tenemos un seguro que se llama SEAF. Pague un cheque a la víctima, se acabó. Eso no puede pasar. Eso no debe pasar, pero está pasando. Porque está tronando todo el esquema que creamos en la ley general para acompañar a la víctima y que no se cayera, no se desplomara durante su búsqueda de justicia. ¿Por qué todos esos apoyos? No es asistencialismo lo que estábamos buscando. No era populismo victimal lo que estábamos buscando. Estábamos buscando que la víctima no se cayera para que peleara su caso, acompañada jurídicamente, para castigar a los responsables. Si no, pues el cheque se convierte en una póliza de impunidad. Es una ventanilla de pago de cheques. No es una política de víctimas que debe ser leída como
política de indemnizaciones, sino de reparaciones integrales, como dice la ley general. Lamentablemente la realidad también en ese punto se está apartando de la letra. Pero si hay algo, vuelvo al tema de la ley de Querétaro, que es un mérito que hay que destacar y que hay que defender, que trascienda a la ley general de desaparición, es la remisión directa que hace a la ley general de víctimas. Porque hay que reconocer que la ley de víctimas de Querétaro tiene algunos tramos que avanzar todavía para que esté realmente armonizada con la ley general. Pero el referente es la ley general de víctimas. El capítulo de aquí no se pone a inventar el hilo negro en materia de reparación. No repite lo que dice la ley general. No escoge algunas medidas de reparación y otras no, y queda ahí un experimento híbrido. Dice, como dice la ley general de víctimas. Eso, me parece a mí, es la forma más virtuosa de atender al problema de reparaciones en materia de desaparición. Hacer la remisión a la ley más completa, porque ese es un ejercicio en un conflicto entre normas, los abogados sabrán diagnosticar qué es eso, un ejercicio de qué, de criterio cuál, entre dos normas garantistas, ¿cuál es la que se elige? De principio por persona. Eso se hizo en Querétaro. No se le dejó al juez o al MP o a ninguna otra autoridad que discrecionalmente decidiera en su caso cuál era la más garantista. Ya se sabe que la Ley General de Víctimas es la más garantista frente a la local. Pues desde la legislación se decidió que se fuera directamente a este criterio. Claro, si hay algo en donde la ley de Querétaro es más garantista, pues ya la autoridad decidirá, porque también se hace referencia a la ley de Querétaro. Entonces ahí hay un ejercicio bastante virtuoso que, insisto, no podemos permitir que se corrompa y se degrade a política de indemnizaciones, y tampoco podemos permitir que se convierta en un agente de revictimización por la vía de no reparar nada, ni siquiera bajo la modalidad de indemnización, porque supuestamente está el candado de las sentencias y las recomendaciones del Ombudsman para poder fijar las reparaciones. ¿Por qué no se hizo más abierto? Pues porque tampoco queríamos, insisto, que se dejara la impunidad, que no se castigue nada, que no se sentencie, no se sancione nada, pero se repartan cheques. Pues esa es una política perversa, es una política corrupta. Y es una película que hemos visto muchas veces. No funciona. Se genera clientelismo entre las víctimas. Imagínense lo nefasto de este enfoque. A quién sí se le reparte ayudas, a quién se le da indemnización, a cuál no. Se tergiversa todo, se tuerce, se manipula, se politiza, se corrompe. Y llegar a este punto en el que el Estado corrompe a las víctimas es el colmo de la falta de vergüenza. Entonces, me parece que crear un modelo o los modelos, se habla en plural en la ley de Querétaro, de atención a víctimas, es la máxima prioridad que tiene hoy el comité que creó la ley. Ya sacaron el reglamento, sé por los integrantes del comité con quienes tengo comunicación, muchos de ellos sentados aquí en esta mesa, que pues se han estado reuniendo. Lamentablemente no han estado todos los integrantes presentes, pero me parece ahí nos va a hacer falta también, con respecto a los miembros del comité, que se incentive mucho más la participación de las víctimas mismas y de la sociedad civil. Me parece también los medios de comunicación forman parte, mediante 3 representantes de ese comité. Los medios tienen que estar ahí.
Y qué bueno que están los medios, porque también les toca una parte. A ver, un solo apunte sobre el tema mediático y de desapariciones. Ya no le digan levantones a estas cosas. No le digan levantones. En los medios siempre se lee, levantaron a fulano, un comando levantó a X. Se llama desaparición. No hay en la ley de Querétaro, ni en el Código Penal, ni nada, un tipo de levantón. Comete el delito de levantón, el comando armado que llegue y trepe a una camioneta, eso no existe. Se llama desaparición, y es importante que se le diga desaparición porque ayuda, insisto, a construir esta verdad histórica de los hechos con perspectiva no solo jurídica, sino perspectiva de las víctimas. El levantón es la nada jurídica, es un limbo, no existe. Entonces, si le vamos a exigir al Ministerio Público que no reclasifique y que le llame a la conducta por su nombre, creo que podemos hacer un esfuerzo también desde los medios de comunicación para sumarnos a una campaña, porque lo que sea desaparición se reconozca como desaparición. Que esto también, insisto, visibiliza a las víctimas, les da un rostro, permite que sus historias sean conocidas y reconocidas en calidad de desaparición. No nada más un fenómeno que no podemos ni siquiera nombrar. Antes del tipo penal de Jalisco y de Querétaro en materia de desaparición de personas por particulares, no había nombre jurídico para esa situación. Cuando lo hacía un militar o un marino o un policía se llamaba desaparición forzada, si no por la ley, pues por la convención. Pero cuando era un narco, un comando o lo que fuera, ¿cómo se le llamaba? No había nombre jurídico, no había tipo penal alguno que cubriera en su cabalidad la conducta. Es una conducta que estaba en el limbo jurídico y que sigue estando en más de 11 estados de la República en el limbo jurídico. No existe. Entonces, por eso es muy importante que los medios nos ayuden también a construir la realidad desde esta perspectiva de llamarle a las cosas por su nombre y de visibilizar a las víctimas. Lo peor que puede hacer Querétaro es dejar a las víctimas en la sombra de su ansiedad, dejarlas en esa oscuridad de laberintos burocráticos en las que están tanteando formas de justicia que nunca les van a llegar si seguimos como estamos. Sería una traición tremenda del Estado de Querétaro a las víctimas que ha producido la violencia en esta entidad. Que no se investiguen los casos, que se les llamen por otros nombres, que no se produzcan modelos de atención, que no se dé a conocer a la población las medidas que se están adoptando en la materia, sea el gobierno que sea, del color que sea, con los intereses que sea, está mal, es criminal. Y teniendo la ley que tienen, sería el colmo del desperdicio que esto siga pasando. Repito, para terminar, tiene la mejor ley en materia de desaparición en todo el país. No se la creen, muchos hasta hacen cara de tiene la mejor ley del país. Querétaro tiene la mejor ley del país. Conózcanla, léanla, promuévanla. Si tienen organizaciones, colegas de la sociedad civil, armen grupos de análisis, grupos de discusión, reúnanse entre ustedes, platiquen la ley. Que no nos pase con esto como nos está pasando con la Ley General de Víctimas. La hicimos nosotros, la hizo la sociedad civil, igual que la reforma en derechos humanos. Se está tergiversando el mensaje, no está correspondiendo la intención con la realidad, pero tampoco estamos marcando
en sentido futbolístico, como poniendo marcaje a la ejecución de la norma. No estamos ahí. Las víctimas necesitamos acompañarlas en que se organicen. No para que la ONG se luzca, porque ese es otro gran vicio que ha dejado todas las iniciativas de la sociedad civil en este estado. No es para que salga en el periódico la ONG, es para que las víctimas cuenten su historia, para que la voz de las víctimas que demandan justicia se escuche. Ese es el papel que nos toca a la sociedad civil. Ayudar a organizar la demanda de estas cosas. Quienes demandan justicia ante la ley de desaparición de Querétaro necesitan ser organizadas. Ya hay organizaciones de víctimas en Querétaro. Acérquense a ellas. Aprendan de ellas. Los mayores maestros de derechos humanos hoy en México no están en las universidades, no están en las ONGs, son las víctimas. Ellas sí han vivido todo el viacrucis de la búsqueda de la justicia. Y si han sobrevivido a eso, son más fuertes que las ONGs y que las instituciones públicas. Pero no las estamos escuchando. Entonces yo concluyo haciendo este exhorto muy atento a todas y todos los que están aquí. No abandonen su ley de desaparición. Acompañen los trabajos del comité. Vigílenlos. Vigilen a la Procuraduría. Vigilen a la Defensoría de Derechos Humanos. Tienen que hacer todo lo que la ley dice. No hay una coma de la ley que no deba ser aplicada. Pero eso no depende de las instituciones. Debería ser su obligación. Pero no depende de las obligaciones. Depende de una sociedad crítica que vigila, que observa y que pone los tiempos. Muchas gracias.